Voces que forman parte de la noticia. Antes de empezar la entrevista tengo que decir qué nivel de versión, ¿ah? Así ¿Qué es. nivel de versión? Así Qué es. lindo. Ya le voy a preguntar al ministro qué va a hacer con las entradas. De Son las Pet 9 de la mañana con 41 minutos y esta hora tenemos en la mesa, así amaneció la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ana Belén, buenos días. Gracias por venir hasta la cabina. Han conversado el bloque de asambleístas de Creo. ¿Qué van a hacer o cómo reacciona el bloque referente a estas denuncias que ha publicado el medio digital La Posta, en que el cuñado del presidente de la República estaría involucrado en una red que tramitaba cargos públicos? Y obviamente, pues, para poner a ciertas personas en cargos de importancia, obviamente, para obtener contratos y beneficiarse de las empresas públicas del Estado. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en Guayaquil en la cabina. Sí, claro que hemos conversado y no solamente hemos conversado entre los asambleístas de Creo, sino también, bueno, con el presidente Lasso y con el flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Hay la total apertura y transparencia a que se investigue en las distintas competencias en cuanto a lo administrativo, llamemos así, en la Contraloría, en cuanto a lo jurídico o a lo penal, si cabe, en la Fiscalía y en cuanto a la fiscalización política en la Asamblea Nacional. De eso no hay duda ni reproche alguno. El tema es que se utilice estas denuncias en la Asamblea Nacional como otra intentona golpista que ya la vivimos. Y no es una vez, 2 veces, 3 veces, esta es la 4ª vez. Recordemos primero Pandora, luego vino el atroz femicidio María Belén Bernal, quererlo elevar al nivel de crimen de Estado, y también vino en junio de 2022 las manifestaciones y luego el invocar la muerte cruzada. Y ahora esta denuncia de un medio digital que tendrá que resolverse finalmente en los juzgados y demás para querer estirar a todas luces una causal para juicio político. ¿Ustedes van a investigar en la Comisión de Fiscalización? Nosotros en la Comisión de Fiscalización solo, en el caso concreto, sustanciamos un potencial juicio político. ¿Y por qué no investigamos este tema? Porque ya la atribución para hacerlo lo llevó esta comisión ocasional que fue resuelto en el Pleno. Ok. María Belén, Ana Belén, usted hizo campaña política obviamente por el presidente Lasso. Usted era la alterna de César Monge. Ayer escuchaba una entrevista al señor José Nebot, hermano del exalcalde y vinculado familiarmente de manera política con el presidente de la República, en donde él afirma que Rubén Cherres hizo campaña. ¿Usted vio alguna vez a Rubén Cherres haciendo campaña por el presidente Lasso? Jamás. ¿Nunca lo vio cercano a su entorno? No, yo hice campaña en el Azuay, donde yo vivía, y bueno, estaba embarazada y era pandemia, yo no salí del Azuay cuando hice campaña, pero jamás lo vi. ¿Alguna vez la llamó Rubén Cherres? No. ¿Nunca ha conversado No lo con conozco. Rubén? No lo conoce. No. ¿Alguna vez la ha llamado Danilo Carrera? Para nada, no lo conozco. ¿Sabía usted de algún vínculo o de la importancia quizás de los criterios o de la palabra del señor Danilo Carrera en tomas de decisión del presidente de la República? Porque claro, uno dice, habla con fulano que es cercano al presidente. Y eso no tiene nada de malo, porque el presidente... A ver, no estoy defendiendo a Danilo Carrera, no estoy defendiendo porque obviamente pues él, al no ser funcionario público, él no puede llamar a un ministro, recomendar a un currículum, no lo puede hacer. Pero uno, en el poder o no en el poder, tiene pues familiares y amigos que te dicen, mira, yo tengo una persona que es sumamente bueno, te voy a dar algunos currículos para que tú elijas a los mejores para que trabajen contigo. Eso no es un delito. ¿Alguna vez supo usted de la injerencia del señor Danilo Carrera en la toma de decisiones del presidente de la República? En lo absoluto. Y como ha dicho el presidente, no existe el cargo del cuñado del presidente. Sé que más allá de ser cuñado no tiene ninguna otra responsabilidad en el gobierno, ni cercanía en la gestión de gobierno. Por supuesto, cercanía familiar es evidente, eso no se puede negar, pero cercanía desde que el presidente es presidente, el señor Danilo Carrera jamás ha estado en ninguna reunión, ni siquiera en el Palacio. Son las 9:45, estamos dialogando a esta hora con la abogada Ana Belén Cordero, y es asambleísta nacional por Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Abogada Cordero, ¿hay una estrategia desde el bloque legislativo afín al gobierno para salvar al presidente Lasso de la dura crisis política institucional, de cierta manera,
que está viviendo actualmente y que lo amenaza con una eventual destitución? Mire, sí, de hecho siempre ha sido el diálogo, y un ensayo necesario o importante que se dio desde la Asamblea Nacional fue justamente estas mesas de diálogo para aprobar una ley que fue aprobada por unanimidad por los 5 bloques, la de transformación digital. Hay una mesa también sobre seguridad que está trabajándose algunos temas, incluida la propuesta del Partido Social Cristiano del libre porte de armas. Creo que eso va a ser un ejercicio importante. Pero más allá de eso, hablando de la coyuntura, efectivamente ya el flamante ministro ha dicho que ese diálogo es importante y ya empezó ayer, ya llegó después de varios meses. Es la primera vez que un ministro de gobierno de este gobierno, o de las pocas veces que un ministro de este gobierno llega a la Asamblea Nacional a visitar al presidente de la Asamblea de manera pública. Creo que pero paralelamente fuego cruzado otra vez entre Lazo y Nebot. Eso iba yo. Bueno, esa es una digamos... Es que eso es lo que nosotros hemos conversado un poco en esta mesa con varios actores políticos, de estas intenciones, al menos de palabra, que hay desde el gobierno nacional de poder acercar a los bloques políticos. Hoy más temprano hasta el propio Leonidas Issa hablaba con Guillermo Hidalgo y hablaba de acuerdos y de repente... Es más, le pregunté si es que el presidente debía llamar a muerte cruzada y me dijo que no. ¿Sabe por qué le dice que no el señor Issa? Porque eso implica adelantar elecciones y ni él ni sus compañeros golpistas están listos para correr elecciones. Entonces lo que quieren es sacarlo. Timing. Okay. Son las 9:47 de la mañana, estamos con la asambleísta, abogada Ana Belén Cordero. Me hace reír, ella solita se ríe. Ana Belén, ustedes no son niñeros de nadie, pero no le dicen al presidente, por favor, ayúdese usted para ayudarlo. Lo de ayer con Jaime Nebot, es innecesario, Ana Belén. En este momento donde Henry acaba de entrar, que hay una mínima puerta para hablar entre ellos. ¿Por qué? ¿Quién le habla al oído para decirle, oiga, no es que Nebot se pinte el pelo? ¿Para qué era innecesario? Cuénteme. No me ponga esa cara, diga algo. Se tosió, se atoró. Sí. A ver, el presidente Lazo tiene su carácter, yo respeto, y bueno, todos los políticos tienen su carácter. Jaime Nebot también tiene el suyo, ¿no? Sí, pero Jaime Nebot no le está diciendo bien. Le tuvo que decir hoy día, preocúpese mejor de comprar un bozal antes de buscar ministro. Bueno, creo que el ministro Henry Cucalón está haciendo su trabajo. Nosotros como asambleístas también estamos haciendo nuestro trabajo. Ese refrescar el gabinete que se dio saliendo del círculo íntimo del presidente, entrando nuevas caras, nuevas imágenes, es un punto de partida importante. Creo que este episodio que se ha dado, este impasse que se ha podido presentar entre el presidente y Jaime Nebot, debemos pasar página y seguir adelante con estas conversaciones y estos diálogos, que es con todos los sectores de la sociedad, no solo con los políticos. Ojo, porque los políticos representan a unos partidos políticos en concreto, que son 5 o 6 seguramente en el país, a nivel nacional, pero hay otros más. Muchos otros más. Como el que tiene que darse al interior de la Asamblea, porque el llamado a invocar el 129 de la Constitución es algo que a todas luces está corriendo por un camino bastante empedrado. Ricardo acaba de decir que no hay causales. Es que no hay causales, mire, y ahí sí cambiando un poco de tema. ¿Usted cree? Creo que usted, María Mercedes, no fue constituyente, asambleísta constituyente, ¿no? No. Bueno. Cuando se redactó la Constitución de Montecristi, ¿usted cree que el artículo 129, el 130 y el que habla también de la muerte cruzada fue redactado para generar inestabilidad política o jurídica cuando quien estaba en el poder era Rafael Correa? En lo absoluto, ¿verdad? O sea, los que somos abogados entendemos que el espíritu del legislador es, sí, dar una herramienta constitucional ahí, bueno, en un caso para disolver la Asamblea, en otro caso para invocarla desde la Asamblea al presidente, pero jamás fue, pues, para... Entonces, hay unas teorías jurídicas que dicen, es que la muerte cruzada se puede volver a invocar desde la Asamblea porque no se consumó. Dígame usted, entonces, ¿qué? Pues, todos los meses vamos a estar con Correa y con Moreno, hubiésemos estado invocando la muerte cruzada, por un lado. Eso es muerte cruzada. Entonces, aquí ya la Asamblea no puede volver a invocar, eso es solo una herramienta que tiene el presidente en la mano y que es un máximo acto de poder político. Pero el juicio político, y hay 3 causales, digamos que 2 de ellas están presuntamente descartadas. Conmoción interna. Sí, bueno, eso es lo que... Pero esa de conmoción interna es para muerte cruzada, no es para juicio político. Hay 3 causales en tema del juicio político, digamos que las otras 2 están presuntamente descartadas y por la que quieren ir supuestamente es por presuntos delitos contra la administración pública, concusión, cohecho y peculado. Ya, eso no se lo ha comprobado. A ver... no está ni siquiera en investigación. Los que somos abogados decimos, bueno...
cuando existe un delito cuando hay una sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Exacto. Pero la Constitución es clara y expresa en decir que no se requerirá sentencia. ¿Pero eso qué querría decir? Que cuando salió el escándalo, el escándalo de las narcovalijas, del comecheques, de la refinería del Pacífico, entonces todas esas veces yo ponía una denuncia, me abrían una indagación previa, fuera Correa. Pero no está ni siquiera en indagación previa, no está investigado el presidente de la Bueno, República. está abierto, no, el presidente de la República no, Exacto, por supuesto entonces que no. no Pero ayer ya cabe. salieron voces, mire Salvador Quispe, ayer salió voces Sí, diciendo que escuché. quiere que se lo involucre al presidente en la indagación A ver, previa. yo puedo Y una querer indagación misa. previa, Yo todo puedo- lo que conocemos sabemos que no es presunción de nada. Yo puedo querer misa, pero eso no quiere decir que eso constituya una causal porque el presidente no está siendo investigado y ni siquiera ha sido nombrado en esta investigación que ha nombrado la Y las Cosa. personas que están siendo investigadas o involucradas en el proceso, que desconozco todas porque yo no formo parte del proceso y es una indagación previa que es reservada, en su mayoría no son funcionarios públicos, en su mayoría. De hecho, todos. Porque, por ejemplo, Hernán Luque era funcionario público, ya no es. Entonces, ¿cómo hacen? Y eso es lo que entiendo están haciendo, estirar el argumento para decir, bueno, es que el presidente lo nombró. Y como lo nombró, entonces es responsable de sus acciones civiles, penales y administrativas, por favor. Entonces, si vamos por esas, Rafael No, Correa pues. era responsable de las acciones civiles, penales y administrativas de Alex Bravo. Correcto. Claro. Y de Alex Bravo Y de, bueno, de cuánta gente más, de Jorge Glass, y bueno, porque él también lo puso de binomio y así, ¿no? O sea, Tremendo. Pero insisto, hay que lanzar puentes y desgraciadamente, como le decía, el presidente no ayuda. Pero bueno, le quería hacer otra pregunta. Aquí estuvo el día lunes el asambleísta Villavicencio Fernando Villavicencio. y dio una declaración muy dura donde Sí. dijo que el gobierno había, desde el gobierno, no dijo la presidencia, que el Y no dio gobierno- nombres. no dio Exacto. nombres, habían ordenado que no haya control Electoral. electoral en las urnas para el tema de la consulta. Que él había hablado con varios gobernadores y que le habían informado que desde... Fernando había hablado con varios gobernadores. Sí. Sí. Entonces, es durísimo lo que está diciendo, que desde el mismo gobierno estaban saboteando la consulta. ¿Y usted cree eso? Yo le estoy diciendo Lo estoy preguntando. Yo le estoy O preguntando. sea, ¿usted cree que... yo no soy la que tengo que creer. No, yo sé. ¿Usted cree que una reforma, una consulta que fue ideada incluso antes Dice de él por llegar él. al gobierno? No, pues Y claro. él dijo que era por él. Claro, él dice que él hizo la consulta y que nosotros solamente tomamos notas de las preguntas que él planteó. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero oiga, pero él también ha remado muchas veces del lado de ustedes. La mayoría del ¿Y usted tiempo. cree que a él no le convenía eso? No, yo no sé, yo le estoy diciendo lo No, que yo también, veo o sea, yo estoy como lo que estoy viendo desde afuera. Mire, yo respeto el trabajo y las posturas del asambleísta Villavicencio, pero también hay que estar desde adentro y él a veces no le conviene estar desde adentro cómodamente para poder entender los temas. Seguro, obviamente él va a decir porque era su bebé. O sea, según él, su bebé era la consulta popular y ese era su vehículo para, según él, catapultarse a la presidencia de la República, porque según él es elegible y ganable con su lucha anticorrupción, que yo respeto, las personas pueden ser candidatos, etcétera. Pero No, pues y tener aspiraciones. todo totalmente de acuerdo. Pero de ahí a salir a decir, bueno, es que el gobierno dijo que no hagan consulta popular y ni siquiera dan nombres. Yo también mañana voy a decir el asambleísta Villavicencio no hizo campaña por la consulta popular. No, o sea, no, yo creo que aquí hay que aprender a ser maduros políticamente y aceptar también las derrotas. Yo me quejo constantemente y digo que los correístas son malos perdedores en las urnas. ¿Y a qué me refiero con eso? Ellos hasta ahora no han sabido aceptar que fue Guillermo Lasso el que ganó las elecciones en 2021, con sus aciertos, con sus errores, por supuesto que sí, pero ellos están en una constante actitud golpista. Mire, ya le he puesto 4 ejemplos y me faltan un montón de ejemplos más para comprobarle aquello. Nosotros fuimos oposición muchos años y usted no nos habrá visto jamás, pues ni desde la asamblea, ni en las calles queriendo tumbar a Correa o tumbar a Moreno. Entonces hay que aprender a saber perder y en nuestro caso nosotros, ya se pronunciará el CNE en su momento, hemos sabido asumir una derrota electoral como una expresión de la voluntad ciudadana. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Le agradecemos a la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por CREO, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, por haber estado con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Gracias por venir. Muchas gracias, buenos días.